Arratsaldeon, buenas tardes. Primero disculparnos un poco por la tardanza en comenzar, pero es quizá que es preferible que estemos desde el principio al completo y que no haya interrupciones. Bueno, para empezar para esta jornada quisiera agradecer al Colegio de Sociología y Politología de Navarra pues esta iniciativa que surgió en el mes de junio, aunque ahora parezca oportuna tras lo sucedido el 8 de marzo, pero digamos que había una iniciativa previa. También agradecer en este caso a la profesora Beatriz Hacha, que no está el día de hoy porque no ha podido, pero que nos ofreció la oportunidad de contar con María como ponente el día de hoy. También agradecer la presencia de Blanca Fernández, que ha sido premiada hace poquito y precisamente por su trabajo como investigadora social y su lucha de cara a la igualdad de las mujeres y los hombres, ¿no? Y bueno, la mayor de las gracias a María, que ha venido desde Bilbao después de una semana dura de trabajo a darnos una ponencia de 3 horas con el desgaste que eso supone. La idea de la charla es, durante hora y media más o menos, sería una primera parte, después 20 minutos para un pequeño descanso, el que quiera tomar un café o así, y finalmente pues una segunda parte hasta las 7:30. Bueno, concretamente la jornada se titula La inclusión de la perspectiva de género en las ciencias sociales. Como he comentado antes, quizá ahora mismo tras el hito de la semana pasada es muy oportuna, pero esa oportunidad es digamos, en este momento algo básico si queremos desde la sociología de las ciencias sociales estudiar digamos, la sociedad en la que estamos, ¿no? La actualidad no se entiende sin la perspectiva de género. Obviamente es un objetivo muy ambicioso hacer esta visión en 3 horas, pero bueno, estoy seguro, en mi caso, que María nos lo va a poder realizar. María es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, profesora titular de la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo de Deusto Valores Sociales, que representa a España en la encuesta europea de valores. También es directora del máster, ha sido directora del máster de intervención en violencia contra las mujeres. Ha sido directora de Emakunde, este Instituto Vasco de la Mujer. Ha tenido diferentes cargos de gestión también en la Asociación Vasca de Sociología y ha sido vicepresidenta de la Federación Española de Sociología. Y bueno, sus áreas de especialización pues son valores políticos sociales y perspectiva de género. Lo más importante es lo que nos cuente ella, así que a partir de ahora les escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Mi agradecimiento a Rubén y al Colegio de Sociología y Politología de Navarra por la invitación. Siempre es un gusto volver a Pamplona. La verdad es que hacía mucho tiempo que no venía. Yo fui docente, una ya va cumpliendo años y todo lo que hay en el currículum no se puede leer, pero hace muchos años fui docente en la Universidad Pública de Navarra, en el Departamento de Sociología. De hecho, fue mi primer contrato laboral, lo firmé con la UPNA. Y siempre es un gusto pues volver. Bueno, la verdad es que el título es sumamente ambicioso para poderlo pues resumir en unas pocas horas. Yo lo he estructurado de esta manera, que es un poco trabajar la idea de la desigualdad entre mujeres y hombres, establecer algunos porqués sobre esas desigualdades, dónde se dan y cuál es la razón que hay detrás, para pasar luego a la categoría analítica de género, hablar de 2 conceptos como son la transversalidad de género o gender mainstreaming y la interseccionalidad,
introducir muy brevemente lo que es la epistemología feminista, es decir, cómo conocer desde el feminismo utilizando las categorías analíticas de género y otras, y luego algunos criterios muy básicos de cómo introducir la perspectiva de género en una investigación, en un aula, en el conocimiento, ¿no? en cómo nos acercamos al conocimiento. También tengo que decir, y se lo comentaba antes a Rubén, yo creo que es de las pocas veces que doy porque las charlas que doy suelen ser siempre sobre feminismo, valores en igualdad y demás, pues yo creo que la voy a guardar en el anecdotario, porque yo creo que es la primera vez que hay tantos hombres asistiendo a una charla con esta temática. La verdad es que no suelo dar charlas a foros que están altamente feminizados, y lo cual es un reto para mí también, el que haya hoy más hombres en la sala. Para hablar de la desigualdad, sobre todo, traigo algunas imágenes, que son imágenes, esta es una fotografía que hice yo de una exposición que hubo en la Lóndiga, el Centro Azcuna de Bilbao, que trajeron Guerrilla Girls, que es un movimiento feminista norteamericano que reivindica una mayor presencia de las mujeres en el arte contemporáneo, sobre todo en los museos contemporáneos, y esta será una de las imágenes de la exposición, ¿no? Que decía: ¿por qué las mujeres se tienen que desnudar para entrar en los museos de arte contemporáneo? Dice: menos del 5% de las artistas de los museos de arte moderno son mujeres, y sin embargo el 85% de los desnudos de las obras de arte son de mujeres, ¿no? Y entonces, aquí empiezo con esa reflexión sobre los porqués de las desigualdades. Es decir, aquí lanzan dos datos y una pregunta, ¿no? Una pregunta que es denuncia, pero también es un cuestionamiento de cómo tomamos decisiones o desde dónde y quiénes toman decisiones en determinados ámbitos de poder, también en el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, un poco lo que traigo es algunas noticias de prensa en la que la idea es reflexionar sobre el por qué ocurren estas cosas y otras que vamos a ver. Por ejemplo, la brecha salarial en Cataluña es del 23,9%, ¿no? En Cataluña, en Navarra, en Euskadi, en España y en todos los países europeos asistimos a una brecha salarial entre mujeres y hombres, ¿de acuerdo? Que se explican no solo porque en algunos casos haya desigual salario al mismo trabajo, sino que la estructura del mercado laboral lleva implícitas toda una serie de características que explican que cuando cogemos el coste medio del salario de una mujer y de un hombre y lo comparamos, nos salgan esos datos de brecha salarial, en función de cómo se computen, también es cierto, pero se computen atendiendo o no, por ejemplo, la parcialidad de los contratos, siempre hay brecha salarial, y oscila entre un 17, un 23%, 25% incluso en Europa, y en términos brutos suele ser entre 7.000 y 12.000 euros de diferencia. De hecho, la Comisión Europea ha establecido un día en febrero, en torno al 21 o 22 de febrero, que es el día de denuncia de la brecha salarial, porque es el día hasta el día que tendrían que trabajar las mujeres para cobrar lo mismo que los hombres en un año. Es decir, las mujeres para cobrar lo mismo tendrían que trabajar hasta el 31 de diciembre más hasta el 22 de febrero, es decir, casi 2 meses más para equiparar sueldos, ¿no? Es decir, pues tenemos la brecha salarial, un nuevo porqué. Tenemos la precarización del empleo como consecuencia de la reforma laboral, pero no solo como consecuencia de la reforma laboral. Es decir, la última crisis económica es cierto que ha traído mayor precarización en el empleo, pero también es cierto que lo que ha hecho es ahondar en la precarización de sectores sociales que ya estaban en situación de desigualdad o de mayor precariedad, como es el caso en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces, este informe que aparece aquí recogido del Instituto Andaluz de la Mujer, lo que viene a decir es cómo, además, la legislación, la última legislación de flexibilización laboral, que genera precariedad, genera más precariedad en el caso de las mujeres.
El 80% de las mujeres tienen problemas para conciliar según un estudio y según muchos estudios. Es decir, ¿por qué la conciliación es femenina? ¿No? La pregunta es no tanto por qué hay problemas para conciliar, sino por qué que también, pero por qué la conciliación es femenina. Es decir, ¿por qué solo sienten la necesidad de conciliar las mujeres? ¿O por qué solo concilian las mujeres? Y cuando hablamos de conciliar, hablamos de los permisos de maternidad, de las reducciones de jornada, de los trabajos a tiempo parcial, de las excedencias por cuidado. Es decir, si nos vamos a las estadísticas, nos encontramos que con porcentajes que están por encima del 80, incluso del 90%, son las mujeres quienes se acogen a las medidas de conciliación. Entonces, las medidas de conciliación, que es una reivindicación del movimiento obrero y sobre todo del movimiento feminista para posibilitar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, se han convertido en un elemento que genera desigualdad sin pretenderlo, porque únicamente ellas, y digo únicamente porque ya os digo, los porcentajes que están por encima del 80 y del 90%, se acogen a esas medidas y eso tiene un impacto en sus salarios, en sus condiciones de trabajo, en su promoción y en sus pensiones, ¿de acuerdo? Es decir, genera desigualdad aún sin pretenderlo. Es decir, una medida de conciliación no nace para provocar desigualdad, pero está provocando desigualdad porque está altamente feminizada. Entonces también el por qué hay problemas para conciliar y por qué la conciliación es femenina. Esto es lo que se conoce como el efecto tijera o la tubería que gotea, también se le llama así. Estos son datos, están aplicados, no me acuerdo, creo que son del CSIC, pero no me acuerdo. Pero bueno, da igual, cualquier dato que cojáis de cualquier universidad o de cualquier centro de investigación, y lo que recoge el dato es, en este caso son personas matriculadas, personas que obtienen una titulación universitaria, personas que se incorporan al doctorado, obtienen la tesis, llegan a ser profesores o profesoras y obtienen la cátedra. Se le llama efecto tijera por la forma que tiene, es decir, empiezan más mujeres que hombres y sin embargo, bueno, son datos para del 86 y del 2005, ¿vale? Pero que actualmente se replican igual. Esto es uno de los muchos efectos tijera que tenemos y si se aplica en prácticamente todas las universidades y centros de investigación se genera este efecto tijera. Ahora mismo las universidades están feminizadas en un 60-40% y sin embargo el número de cátedras es más masculina que femenina y lo mismo ocurre con las titularidades, etcétera. Es decir, las mujeres que empiezan en mayor proporción terminan mucho más presentes en los ámbitos de promoción de la carrera universitaria o de la carrera investigadora. También hay datos para el CSIC que demuestran de nuevo el efecto tijera. Se llama también la tubería que gotea porque trata un poco de explicar qué pasa con estas mujeres que han empezado y que van desapareciendo de la carrera investigadora, de la carrera académica. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones y qué relación tienen con las anteriores? Creo que la atribución de valor es un elemento muy importante a la hora de explicar esos sesgos de género, ¿no? Esas desigualdades de género. No sé si conoceréis un estudio que se hizo en la Universidad de Yale, que se le conoce como el efecto John-Jennifer, que lo que hicieron, está publicado, lo que hicieron fue coger un currículum para un aspirante a un laboratorio científico de las universidades norteamericanas y a un currículum lo llamaron John y a otro currículum lo llamaron Jennifer, pero el currículum era el mismo. Y lo mandaron a los diferentes laboratorios de las universidades norteamericanas. ¿Qué ocurrió? Aquellos currículums que se llamaban John recibieron más ofertas de trabajo y mejores condiciones de retribución que aquellos currículums que se llamaban Jennifer, cuando el currículum era exactamente el mismo. Esa diferente valoración, es decir, a valorar más positivamente el currículum John que el de Jennifer, lo hicieron tanto hombres como mujeres. Es decir, que hay una atribución de valor diferenciada a mujeres y a hombres. Y es una cuestión que es un sesgo de género aprendido y que según estudios en pedagogía hemos aprendido a la edad muy temprana. Es decir, cuando tenemos 4 o 5 años ya hemos aprendido a asignar más valor a lo que consideramos propio de los hombres que a lo que consideramos propio de las mujeres. Y ese sesgo de género es inconsciente y condiciona la valoración y la atribución de valor que hacemos
a las cosas, a las personas, a las relaciones, a los representantes, etc. Y que también explica muchas veces por el diferente valor simbólico que tiene, por ejemplo, una mujer en política que un hombre en política, o la diferente autoridad que tiene un discurso hecho por una mujer o un discurso hecho por un hombre. Es decir, se explicaría desde esa diferente atribución de valor que asignamos de forma inconsciente a lo masculino y a lo femenino. Hay otro ejemplo que es bastante significativo de este sesgo de género, igual lo habéis oído, es el de las orquestas de música, en concreto la orquesta de Boston, que trataron de incorporar más mujeres. Bueno, se preguntaron por qué en la orquesta había tantos hombres músicos y tan pocas mujeres, cuando en los conservatorios pues había muchas mujeres estudiando música, ¿no? Entonces decidieron hacer una audición a ciegas y pusieron un biombo para hacer la selección de quienes tenían que entrar en la orquesta. Pues a raíz de las audiciones a ciegas, el número de mujeres en la orquesta aumentó un 40%. Es decir, el sesgo de género está funcionando a la hora de atribuir valor y a la hora de contratar o de incorporar a más hombres que a más mujeres en las orquestas. Yo la verdad es que desde hace años, cuando corrijo los exámenes, no miro de quién es el examen. Luego, cuando tengo que hacer la evaluación continua, pues ya voy y miro a la persona, si ha venido, si no ha venido, si ha hecho los trabajos, si los ha hecho bien, si los ha hecho mal. Pero trato de no ver el nombre de esa persona, no solo para evitar el sesgo de género, es decir, valorarle más o menos en función de si es un chico o una chica, sino para evitar otros muchos sesgos que podemos tener a la hora de, en este caso, evaluar a alguien. Si me cae bien, si me cae mal, si participa, si no participa, ¿de acuerdo? Es decir, pues digo, bueno, mejor si no sé quién es, evalúo el examen, pongo la nota y luego me sorprendo, a veces sí, a veces no, pero tratar de evitar esos condicionantes que afectan a nuestra percepción y a nuestra asignación de valor. Yo creo que la atribución de valor a lo masculino y a lo femenino explica muchas cosas con relación a la desigualdad efectiva que sufren mujeres y hombres, y sobre todo con la desigualdad de oportunidades. Ellas tienen más estudios, ellos tienen más trabajo, y eso también es un informe de la OCDE que viene diciendo hace años, y además lo va repitiendo, que a pesar de que hay mayor número de egresadas que de egresados, ellos encuentran trabajo antes que ellas, con mayor rapidez y con mayor facilidad. De hecho, yo recuerdo hace poco el vicerrector de nuestra universidad que presentaba unas jornadas y también constató, es decir, que de los egresados y egresadas de nuestra universidad, a pesar de que en nuestra universidad también el 60% más o menos son mujeres, ellos encontraban trabajo antes que ellas, al margen de los expedientes académicos. Por el hecho de ser hombres, la facilidad de acceder al mercado de trabajo se incrementaba. Una de 4 mujeres con trabajo remunerado está en riesgo de pobreza, que tiene que ver también con la precariedad que comentábamos antes. Según Emakunde, en Euskadi el 82% de las personas en riesgo de exclusión son mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, la feminización de la pobreza también es un hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué hay más riesgo de caer en la exclusión o de caer en el desamparo o en la pobreza si se es mujer que si se es hombre? ¿Qué está explicando ese más riesgo? Y aquí la noticia además aparece el hecho de que el trabajo, el empleo remunerado no sea ya para todo el mundo una garantía de inserción social, que también nos tiene que hacer pensar si el modelo de inserción tal y como lo tenemos estructurado, que está muy volcado en capacitar a las personas para que consigan un empleo, consigan unos recursos y de esa manera insertarse socialmente, si el empleo está siendo incapaz de articular mecanismos de inserción, o por lo menos no lo está haciendo en todos los niveles, ¿qué otros mecanismos de inserción tenemos que empezar a pensar, o qué otros mecanismos públicos se pueden poner sobre la mesa para debatir en torno a esa opción? Por ejemplo, una idea que cada vez está cogiendo más fuerza y que tiene un debate, y que dentro del feminismo además tiene un debate encontrado, es el tema de la renta universal, ¿no? Es decir, ¿es posible una renta universal si el empleo, pero qué efectos tiene para las mujeres y para los hombres instaurar una renta universal? Hay quienes dicen que eso perpetuaría la división sexual de los roles, y hay gente que dice que no, que eso garantizaría una mayor oportunidad tanto para mujeres como para hombres. Ahí está el debate.
La conciliación sigue siendo cosa de mujeres, la promoción sigue siendo cosa de los hombres. La violencia contra las mujeres, o sea, la violencia contra las mujeres yo creo que es la manifestación más cruenta de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres. Es decir, la violencia contra las mujeres no es algo que haya que evaluar o que haya que trabajar o entender al margen de la desigualdad entre mujeres y hombres. Es una manifestación de desigualdad. Es una de las maneras en las que se manifiesta ese grado de desigualdad. Yo creo que este dato del Eurostat es bastante visual y significativo, ¿no? Es decir, aquí recoge lo que son crímenes de violencia sexual en la Unión Europea para datos de 2015 y claro, te aparece el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres y el 99% de quienes cometieron esos delitos fueron hombres. O sea, claramente la violencia contra las mujeres, la violencia machista, la violencia de género es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, también aquí nos tenemos que preguntar por qué, ¿no? Es decir, qué patrones de comportamiento, qué ideología, qué valores llevan a algunos hombres a agredir y a ejercer maltrato sobre las mujeres. Bien, aquí hemos visto brevemente algunos indicadores de desigualdad y de discriminación, como es la segregación ocupacional, que bueno, no la hemos mencionado, pero bueno, el hecho de que haya profesiones propiamente femeninas y profesiones propiamente masculinas y cómo eso devalúa y tiene un impacto en los salarios, que está detrás también de la brecha salarial, no solo los temas de conciliación, no solo el desigual pago de salarios, sino el hecho de que aquellas profesiones donde hay más mujeres los salarios son más bajos y aquellas profesiones donde hay más hombres los salarios son más altos. Eso también condiciona y explica cuando trabajamos la brecha salarial en términos brutos. De hecho hay un estudio, pero es de la década de los 70, que analizaba al colectivo de ingenieros e ingenieras y de médicos y médicas y comparaba Estados Unidos con la Unión Soviética, porque la distribución por sexos era diferente, era inversa, y allí en las profesiones donde había más presencia de hombres al margen de si era medicina o ingeniería, es donde la profesión recibía una mayor retribución. Como estaba invertido, es decir, aparecía claramente, era significativo, es decir, que el valor salarial no dependía de la profesión, dependía de si se trataba de mujeres u hombres quienes desempeñaban esa profesión, ¿no? Entonces, que tiene también mucho que ver con lo que comentábamos antes de atribución de valor, porque al final los sueldos los decidimos como sociedad, desde marcos políticos y desde marcos económicos. Es decir, un sueldo a una profesión se hace a partir de la atribución de un valor a la contribución de esa profesión. Es decir, hemos establecido como sociedades que determinadas profesiones merecen un sueldo X y determinadas profesiones merecen un sueldo o X más 3 o X menos 2. Esa sociedad ha decidido desde hace muchos años que las profesiones feminizadas tienen un X menos 2 y que las profesiones vinculadas al cuidado todavía no tienen el reconocimiento salarial que otro tipo de profesiones. Pero eso es atribución de valor, eso es constructo social. Pero en ningún momento hay un dato objetivo o un baremo objetivo que nos sitúa a las profesiones y a quienes las ejercen y le atribuya un valor. Eso lo hemos construido como sociedad y como cultura, ¿no? Y demuestra el valor que atribuimos a determinadas acciones, y aquí incide de forma significativa el que hayan estado o no hayan estado las mujeres en su desempeño. Precarización del empleo femenino, problemas para la conciliación que comentábamos antes, la ausencia de las mujeres en las carreras científicas, la feminización del cuidado, el mayor riesgo de pobreza y exclusión, la violencia ejercida sobre las mujeres. Es decir, todos estos serían elementos de desigualdad o de discriminación que se dan en nuestras sociedades, en nuestro entorno. Es decir, hay otras formas de ejercer desigualdad o de vivir la desigualdad en otros países y en otras culturas, incluso más grave. Es decir, lo que yo creo que es importante también entender que la desigualdad entre hombres y mujeres es un hecho universal. Es decir, se da en todas las sociedades, se manifiesta de diferente manera. En nuestros entornos se manifiesta con este tipo de indicadores. En Afganistán, en México o en China se puede manifestar de otras maneras, a veces muy crudas, ¿no? Como el aborto selectivo, el asesinato de las niñas. Es decir, en China, por ejemplo, otro tipo de manifestaciones. Pero la desigualdad es universal, que se manifiesta de forma distinta. Entonces, la pregunta es, ¿esa desigualdad que es universal porque es natural?
o es universal porque han funcionado unos mecanismos de relación en las sociedades que han generado esa forma de ubicar a mujeres y hombres en las culturas y en las sociedades. Yo, claro, soy socióloga y aquí entiendo que sois sociólogas. Yo voy al condicionamiento social, es decir, no. Creo que precisamente uno de los mayores problemas que tiene la desigualdad entre mujeres y hombres es su naturalización, es decir, que se lleve a lo natural, que se lleve a la naturaleza y que se considere que es así porque no puede ser de otra manera. Mi discurso rompe con ese discurso de la naturalización, al revés, pretende demostrar que son constructos sociales y pretende mostrar que si es un constructo social puede deconstruirse, construirse de otro modo y generar transformación social. ¿De acuerdo? Entonces, en suma, tendríamos ámbitos de desigualdad en todos los, o sea, desigualdad entre mujeres y hombres que se manifestaría a diferentes niveles, en el plano laboral, en el plano político, social, cultural, familiar, etc., ¿no? Es decir, hay desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué hay desigualdad? Que era la pregunta, ¿no? Es decir, que iba pivotando a lo largo de las diferentes noticias y datos que veíamos. Es decir, luego, si queréis, estáis interesados en indicadores, ahí está el She Figures con datos de 2015 actualizado para toda Europa, Eurostat. Emakunde tiene un informe de cifras que actualiza todos los años, donde hay estos datos y otros muchos. Me ha parecido más interesante traerlo así a modo de noticias, pero detrás hay un montón de indicadores y de informes. Bueno, yo creo que la respuesta a la desigualdad entre mujeres y hombres está en el sistema sexo-género y en esa posición de atribución de valor que se otorga de forma diferenciada a los distintos géneros. Claro, para ver el sistema sexo-género hay que ponerse las gafas moradas, es decir, hay que saber establecer la distinción entre sexo y género y hay que empezar a mirar la realidad social a través de otro prisma, que es el que yo voy a intentar traeros aquí hoy esta tarde, y a ver si podemos salir con unas gafas moradas que nos permitan no ver la realidad o por lo menos hacernos preguntas o cuestionarnos algunas cosas que a veces no nos cuestionamos porque no nos hemos parado a pensar si eso que es de una determinada manera debería ser así o podría ser de una forma distinta. Tengo que avisar, es decir, ponerse las gafas moradas tiene dos riesgos. Uno, que cuando te las pones ya no te las puedes quitar. Es decir, una vez que te has puesto las gafas moradas, o sea, ya te conviertes en una, en mi caso, pesada. Yo lo digo como en casa, mi hija y mi hijo y mi marido están hasta aquí de mí porque yo veo la tele y dicen, mira, joder, si solo hay hombres. Veo una película, pero mira que, o sea, estoy todo el rato con el rum de las gafas moradas. Y una vez puestas, no te las puedes quitar o es difícil quitárselas. Y otro riesgo que tiene es que lo primero que te cuestionas con las gafas moradas es a ti mismo y a ti misma. Es decir, tiene que haber un cuestionamiento de tu propia identidad. De tu propia identidad como mujer, como hombre. Ahora veremos si eso es binario o no lo es. Pero claro, el primer cuestionamiento pasa por el propio y claro, eso es muy incómodo. Decir, a ver si ahora resulta que todo lo que yo pensaba que era, que quería ser, todas mis decisiones, todo lo que he pensado, mi relación con los demás, a ver si la cosa no estaba así del todo bien, a ver si realmente he estado reproduciendo sesgos de género que me han limitado o que me han invisibilizado o que me han desempoderado. Es decir, y ahora tengo que decir que tengo que ser y relacionarme de otra manera. Pues bueno, eso pasa, te las pones y no te las quitas, pero te las pones y también empiezas a autocuestionarte a ti misma y a ti mismo y las decisiones que adoptas y la forma en que te relacionas también con los demás. Pero bueno, estáis avisadas y avisados del riesgo y ahora os las ponéis o no, eso ya es vuestra responsabilidad. Entonces, la categoría sexo-género. Yo entiendo que algunas personas de las que estáis aquí, pues ya la manejaréis y la conoceréis, pero bueno, por empezar por lo básico yo creo que es importante. Es decir, el sexo hace referencia a esas características que están determinadas biológicamente y que diferencian a mujeres de hombres. Lo que pasa que eso que entendemos por biología normalmente había estado reducido se reducía o se vinculaba a lo que era el aparato reproductor. Es decir, nace un bebé y si tiene
pene, pues es un chico, y si tiene vulva, pues es una chica, ¿no? Entonces, ese es el signo externo a partir del cual valoramos que ha nacido un niño o ha nacido una niña. La cuestión es que la biología es mucho más compleja. Entonces, esa identidad a través del sexo no solo nos la otorga el aparato reproductor, sino que empieza a haber investigaciones que señalan cómo los cromosomas, la neurología, la fisiología también inciden en nuestra sexualidad. Por eso, desde el movimiento queer, que no vamos, desde luego, no vamos a entrar ahí, nos vamos a quedar en la dimensión más clásica de hombre-mujer, hembra-macho en lo biológico, pero que sepáis que desde un discurso más queer y de la corporalidad, etcétera, es decir, no se habla tanto de un sistema binario hombre-mujer, sino que incluso hay quienes hablan de un sistema no binario donde habría un continuo, ¿no?, donde la gente se ubicaría en función del aparato reproductor, fisiológico, hormonal, etcétera, ¿no? Y que permitiría a las personas, o nos permitiría entender mejor, porque hay personas transgénero, etcétera, ¿no? Pero bueno, el sexo es aquello con lo que nacemos, unos condicionantes, vamos a decir, biológicos, que en la naturaleza conocemos como macho-hembra, mujer u hombre. El género es un constructo social, es decir, es todo el significado que le atribuimos al hecho de nacer hombre o mujer. Es decir, si es una mujer, presuponemos que va a ser de una determinada manera, es decir, que va a actuar de una determinada manera, que le van a gustar unas determinadas cosas, que va a ser apropiada para determinadas cuestiones, ¿de acuerdo? Es decir, es todo lo que volcamos sobre el hecho de nacer hombre o mujer y le otorgamos a lo masculino y a lo femenino. Es cultural y es relativo. Yo suelo poner este ejemplo, que el día que mi hijo me oiga me mata, porque a él no se lo he contado nunca. Pero cuando nació mi primer hijo, la segunda es chica y es adoptada, lo cual fue todo muy distinto, más fácil además. Cuando nació el primer hijo, era un chico y nació en el hospital público de Basurto. Entonces a mí me dijeron, no tienes que llevar nada, ni canastilla ni nada, allí te lo visten y te arreglan y tal. Digo, perfecto, pues allí vas, que no necesitas llevar nada. Y como fue cesárea me tuve que quedar 5 días. Los 4 primeros al niño lo vistieron de azul, con un mono azul. Y el 5.º día lo trajeron de rosa, pero supongo que se les habrían acabado los monos azules y lo vistieron de rosa. Pero mi sorpresa fue cuando entró la enfermera por la mañana y de repente le empezó a hablar de forma distinta y le empezó a decir cosas completamente distintas al bebé, que era el mismo bebé, ¿no? Y de repente empezó, ¡ay, qué niña más bonita! ¡Ay, princesa bonita! Igualita que su madre, no sé qué. Digo, pero si ayer era un machote grandote, igual que el padre, el tono, lo que se le decía. Yo decía, aquí hay y dices, eso es género. Es decir, esa expectativa de comportamiento que tú generas en el individuo, en la persona, y que condiciona su forma de comportarse. Esa expectativa de comportamiento, diferenciada si es hombre o mujer, no se da solo al nacer, se da incluso antes de nacer. ¿Por qué? Porque ahora con las nuevas tecnologías ya sabemos si la barriga trae un chico o una chica, con lo cual ya le hablamos de forma distinta a la barriga, ya pintamos la habitación de forma distinta, ya compramos una ropa u otra, ya pensamos en unos de tipo de juegos u otros, y a medida que va creciendo ese niño o esa niña va recibiendo todas las expectativas de comportamiento de su entorno, que le ayudan a construir su identidad como hombre y su identidad como mujer. Romper con esas identidades construidas que responden a expectativas de comportamiento es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero lo masculino y lo femenino es social, es constructo, es aprendido, ¿de acuerdo? Y responde a lo que una sociedad, una cultura entiende que es propio de las mujeres o que es propio de los hombres, ¿de acuerdo? Manejar el concepto de género, el concepto analítico de género, tienes la ventaja desde mi punto de vista de que como es un constructo social, como os decía antes, lo puedes cuestionar, lo puedes deconstruir y lo puedes tratar de construir de una forma distinta, ¿de acuerdo? En teoría. Perdona. En teoría. Sí, en teoría. No digo que sea fácil, digo que se puede hacer, no que sea fácil hacerlo, pero que se pueda hacer. La parte positiva es que se puede intentar hacerlo. Es difícil. Otra cosa es que no. Y es interesante la reflexión, porque que sea un constructo social que se pueda cambiar,
No quiere decir que sea fácil hacerlo, es decir, porque los constructos sociales se interiorizan y forman parte de la estructura, es decir, no es algo solo meramente cultural, es algo que tiene un carácter estructural y de raíz muy fuerte, es decir, romper unas estructuras, por muy construidas que sean, es complicado, sobre todo si están vehiculizadas a través de la construcción de la propia identidad. Entonces, parece fácil, pero efectivamente no es fácil. Bueno, brevemente, el origen del término se le atribuye a John Moyen en el 55, que es de los primeros que empieza a señalar que la identidad de género puede ser distinta al sexo biológico, al hecho de nacer macho o hembra. Luego, más tarde, Robert Stoller en Sex and Gender establece también una distinción conceptual entre lo que llama sexo, que lo vincula también a esos condicionamientos fisiológicos, anatómicos, etcétera, del género, que él en este momento lo refiere sobre todo a emociones, a afectos que conformarían la conducta, desde un punto de vista más conductual. También Margaret Mead, desde la antropología, no utiliza el concepto de género, utiliza el concepto de temperamentos, pero también establece la distinción entre lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres, porque se da cuenta que en diferentes comunidades que ella investiga no siempre los hombres hacen lo mismo y las mujeres hacen lo mismo, es decir, que hay diferentes roles sociales que cambian o que pueden cambiar de una comunidad a otra, con lo cual no es tan innato, puesto que varían en función de la comunidad. Michel Rosaldo también hizo un avance muy significativo en el 67, ya estableciendo las categorías sexo-género y desnaturalizando el género, y Gail Rubin establece lo que es el sistema sexo-género, es decir, la relación que se establece entre ambos, es decir, el sexo es un condicionamiento biológico, la desigualdad nace a partir de construir una desigualdad a partir de una diferencia. Es decir, el problema no es que seamos distintos o diferentes, el problema es que a partir de una diferencia construimos una desigualdad. Es decir, pero no es la única diferencia que construimos, no es la única desigualdad que construimos, también construimos desigualdades por la etnia, por una discapacidad o diversidad funcional, por un origen, por una cultura, por una religión, es decir, como sociedad construimos desigualdad a partir de diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el vínculo o el sistema sexogénero, es decir, cómo a partir de un hecho, que seamos distintos biológicamente, construimos una desigualdad. Entonces, ¿cómo hemos construido esa desigualdad? Es decir, somos diferentes, somos distintos, la diversidad es algo positivo, es decir, ¿en qué momento esa diferencia se construye como desigualdad y genera desigualdad de oportunidades? Ay, si no había terminado, bueno, la distinción, esto ya lo he dicho. Bueno, y en el ámbito universitario, pues sobre todo la perspectiva de género empieza primero en las universidades norteamericanas, que le van a empezar a llamar Women Studies, y luego Gender Studies, y en Europa también estudios feministas, estudios de género, estudios feministas, estudios de mujeres, es la terminología que se suele utilizar en aquellos estudios que utilizan la perspectiva de género como análisis, que utilizan el género como categoría analítica. Esta distinción, aquí volveremos un poquito más tarde, la distinción entre el género, el sexo y el género y la construcción de la categoría analítica, que es una cuestión que sobre todo nace en la universidad, en la academia, alcanza una dimensión pública muy potente a raíz de la declaración de Beijing, de la conferencia de mujeres de Beijing del 95, donde los diferentes gobiernos y organizaciones que allí participaban se comprometieron a aplicar la perspectiva de género en la gestión pública, que luego veremos que es lo que se conoce como gender mainstreaming. Y cómo a raíz de la conferencia, la creación de ONU Mujeres y el compromiso de diferentes gobiernos, luego se traspasó a diferentes normativas, programas, acciones políticos, pero eso lo retomaré después. Si cogemos la distinción sexo-género, tenemos dos ámbitos de igualdad que habrá que analizar. ¿Qué es la igualdad de género? Sería aquella igualdad en la que ni hombres ni mujeres estuvieran limitados por los roles de género estrictos. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando construimos el género como desigualdad, hemos construido unos roles de género que generan desigualdad. Es decir, la igualdad de género sería aquella en la que el género no es una limitación para la igualdad.
¿de acuerdo? Es decir, no es que vayamos a un género único, esa tampoco es la idea, ni a un género uniforme, sino que el género, se defina como se defina social y culturalmente, no genere desigualdad. Eso es igualdad de género, que el rol de género no establezca limitaciones, ¿de acuerdo? Y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres sería aquella que consigue superar todas las barreras que de forma estructural, barreras económicas, políticas, sociales, etcétera, impiden a las mujeres tener las mismas oportunidades que a los hombres y que se derivan de esa desigualdad de género, ¿de acuerdo? De esa asunción de roles diferenciados. Pero la igualdad de oportunidades hace mención a superar barreras de carácter estructural y de representación social. ¿Sí? ¿Qué nos permite la perspectiva de género? Yo creo que la perspectiva de género nos permite, o tiene la virtualidad de permitirnos muchas cosas. Por un lado, permite comprender cómo la diferencia se convierte en desigualdad. Es decir, si establecemos la distinción entre sexo y género y asumimos que en algún momento esa diferencia se ha construido en desigualdad, estamos analíticamente estableciendo unos porqués y tratando de buscar una respuesta a esos porqués. Implica ser conscientes de que con nuestros actos también reproducimos sesgos de género, es decir, incluso las personas más concienciadas y más militantes y más feministas, sin poner un feministrómetro, es decir, reproducen sesgos de género. ¿Por qué? Porque está en nuestra identidad, está en nuestra socialización, está en nuestro aprendizaje, está en nuestra forma de construir identidad y de relacionarnos con los demás. Entonces, pero si somos conscientes de que podemos generar desigualdad y podemos reproducir sesgos de género, también estaremos mucho más atentos y atentas a no hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, ser conscientes de que podemos ser parte de esa reproducción de desigualdad nos hace ser también más activos y más activas a la hora de prevenirlo o de evitarlo. La perspectiva de género también nos ayuda a entender que no todas las mujeres son iguales, como tampoco lo son todos los hombres, que es el concepto de interseccionalidad que veremos luego. Es decir, nacemos diferentes, nos construimos como desiguales, pero no todas las mujeres somos iguales. Es decir, no somos el 50% de la población, pero tenemos muchísima diversidad en nuestro seno, igual que hay mucha diversidad en el seno dentro de los hombres. Es verdad que es una categoría y es una categoría analítica importante y que el hecho de ser mujer condiciona nuestras vidas, pero dentro del ser mujer hay diferentes formas de ser mujer. No es lo mismo ser una mujer joven que ser una mujer mayor, no es lo mismo ser una mujer con estudios que carecer de estudios, no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra, no es lo mismo ser una mujer en Europa que ser una mujer en África, ¿de acuerdo? No es lo mismo porque no son las mismas, porque no se va a enfrentar a las mismas, a los mismos obstáculos ni a las mismas, ni a los mismos vectores de desigualdad. Entonces, la perspectiva de género también nos ayuda a ver esa diversidad en las mujeres y los diferentes vectores de desigualdad que las atraviesan. Nos descubre una nueva forma de ver la realidad social, esas gafas moradas que os decía antes, el preguntarnos qué hay de las mujeres, en qué situación están, por qué están en la situación que están, qué están haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo. Por lo tanto, significa ser conscientes de esa desigualdad entre mujeres y hombres, visibilizarla y tratar de modificarla. Yo creo que la perspectiva de género tiene, si realmente la asumimos, esa capacidad de hacernos ver e interpretar la realidad social de una forma distinta, mucho más crítica y con una vocación más transformadora. El concepto de gender mainstreaming que comentaba antes. Este concepto de que va desde la academia cuando establece la dicotomía sexo-género, ¿no? Y lo lleva al ámbito de lo público y de lo político con el gender mainstreaming, se define así. O sea, esa es la definición que coge el Consejo de Europa, que han adaptado la mayoría de los gobiernos y organizaciones. Dice: es la organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de igualdad de género, es decir, la perspectiva de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles, en todas las etapas, por todos los actores involucrados en la adopción de medidas políticas. Es decir, hay mucho en la definición, es decir, no es fácil.
¿de acuerdo? No es fácil porque estamos hablando de que introducir la perspectiva de género en todas las políticas, es decir, no basta con decir que tenemos un organismo de igualdad que se va a encargar de aplicar las políticas de igualdad. Lo que estamos diciendo es que cuando hablemos de política educativa, o cuando hablemos de política económica, o cuando hablemos de política agraria, o cuando hablemos de política cultural, política de industria, tenemos que aplicar la perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Vamos a tener que pensar qué impacto tiene una determinada política en la igualdad o en la desigualdad entre mujeres y hombres. De qué manera impacta y de qué manera genera o no igualdad o desigualdad. ¿De acuerdo? Y eso es complicado. Y ahí sí lo digo por experiencia propia, es muy complicado convencer por ejemplo, al consejero de industria de que las políticas de industria pueden tener perspectiva de género, o las de urbanismo o cualquier otra que no sean las estrictamente de igualdad. El gender mainstreaming también debería aplicarse en todos los niveles, es decir, en el nivel político, de responsabilidad pública, en un nivel más técnico y en un nivel más administrativo. En todas las etapas del proceso de la administración, desde que se piensa una medida, una ley, un programa, hasta que se ejecuta y cuando se evalúa. Es decir, no podemos ir a evaluar si ha habido impacto en igualdad o en desigualdad en una medida si previamente no lo habíamos pensado en esos términos, porque es que no nos lo vamos a encontrar. Es decir, si no lo has pensado primero, no lo vayas a buscar después en la evaluación porque no va a estar. Y afecta a todos los actores inter e intrainstitucionales y también a la participación social. Con lo cual, aplicar gender mainstreaming significa realmente tener un conocimiento holístico de la realidad, y aquí entramos los sociólogos y las sociólogas, es decir, los indicadores, las estadísticas desagregados por sexo son fundamentales para generar ese conocimiento, es decir, cuando tenemos un dato, preguntarnos, ¿y pasa lo mismo entre mujeres y hombres? Igual que nos podemos preguntar lo mismo, ¿pasa lo mismo entre la gente más mayor y la más joven? Es decir, no te quedes con el dato de la población, porque te está diciendo, vale, te está dando, vale, la tasa de paro es de tal. Muy bien, la tasa de ocupación, la tasa de actividad, la tasa de fracaso escolar, la tasa de alfabetización. Es decir, tenemos un montón de indicadores y la mayoría de las veces cuando nos los trasladan o cuando los conocemos para el conjunto de la población. Vamos a preguntarnos, ¿esa tasa de paro, esa tasa de actividad, esa tasa de fracaso escolar es igual para mujeres y que para hombres? Porque nos vamos a encontrar con que la mayoría de las veces no es igual. Y que no solo hay condicionantes de género, hay condicionantes económicos, sociales, educativos, es decir, conocimiento holístico de la realidad. Profundicemos en qué queremos conocer si queremos realmente impactar en la igualdad de una sociedad, de una comunidad, de un grupo social, ¿no? Hay que conocer a la administración. Porque si no entras como elefante en cacharrería. La administración es pesada, es rígida, es compleja, resistente a los cambios. La administración y cualquier organización, sobre todo si es muy grande. Pero hay que conocer bien la administración en la que estás para realmente saber qué botones tocar, con quién hablar, a quién pedir, dónde canalizar, dónde impulsar, porque si no vas muy ciega, sin saber muy bien cómo encauzar lo que te interesa. Es importante el compromiso político, las declaraciones explícitas. Es verdad que no nos podemos quedar solo en eso, pero el compromiso político es fundamental porque cuanto más arriba se tome una decisión y más arriba se verbalice dicho compromiso, más fácil será que luego puedas canalizarlo hacia abajo en la administración o en la sociedad, ¿no? Entonces, no nos quedemos únicamente con esas declaraciones, pero reconozcamos que el compromiso político es importante y una declaración explícita es importante. Hay que trabajar con las mujeres y conseguir el empoderamiento de las mujeres para que haya una conciencia de género que reivindique y que genere cambio, que es lo que ha pasado el 8 de marzo, es decir, esa movilización. ¿Cuántas mujeres se sintieron interpeladas para salir a la calle? Muchísimas mujeres pensaron el 8 de marzo, esto va conmigo, ¿no? ¿Por qué pensaron esto va conmigo y me sumo a esta movilización? No sé qué pasó en Pamplona, yo creo que fue a nivel de todo el estado, pero en Bilbao fue brutal, o sea, es que se desbordó. Bilbao se desbordó todo el día, por la mañana, al mediodía, a la tarde, o sea, fue increíble. Y veías ahí mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres militantes, mujeres que iban a una manifestación por primera vez.
eso es la participación social, es decir, eso es generar conciencia de género, es decir, yo como mujer siento que esto va conmigo, que esta reclamación, que esta demanda, que este cuestionamiento me afecta, ¿no? y me sumo a ese movimiento. Yo creo que hay que tener muy en cuenta esa participación y ese empoderamiento de las mujeres. Es verdad que hay que priorizar en áreas específicas, que no es lo mismo trabajar la igualdad en educación que hacerlo, no sé, es que a mí como lo veo tan importante en todas partes, pero voy a hacerlo en otro ámbito, en educación, es decir, trabajar la coeducación es fundamental. Es decir, que un departamento de educación considere que en el currículum obligatorio de la escuela pública tiene que haber coeducación, para mí sería, o sea, para mí es un eje vertebrador para el trabajo en igualdad, y aunque a mí me parece tan meridianamente claro, no es tan meridianamente claro porque no se hace, es decir, no aparece como eje vehicular de los sistemas educativos públicos, ¿no? Pero si hubiera perspectiva de género, estaría la coeducación en la escuela pública, bueno, en la escuela en general, pues, pública, concertada, privada, etcétera, ¿no? Y luego los cambio institucional, que implica procesos específicos y implica también la creación de recursos, ya sea económicos o personales. Por ejemplo, en Gobierno vasco, desde la aprobación de la Ley Vasca de Igualdad en 2005, existe la figura de personal técnico en igualdad, que está en todos los departamentos y que está ocupado por una persona, en este caso son todas mujeres, que ha recibido formación específica en igualdad de más de 250 horas, porque así lo establece la oferta pública de empleo. Es decir, no puede acceder a ese puesto alguien que desconozca o que no sepa de políticas de igualdad porque no lo haya cursado en un máster, por ejemplo, ¿no? Y están reconocidos los másteres uno de la Universidad del País Vasco y otro de la Universidad de Deusto como habilitantes para ocupar esas plazas. Pues bueno, eso es un cambio, no es el cambio, pero es un cambio en los recursos humanos disponibles. Bueno, aquí hay un ejemplito que no lo voy a poner, si luego nos da tiempo lo retomamos porque tengo miedo que no me dé tiempo. Es un ejemplo de gender mainstreaming. Perdón. Ay, perdón. Que tiene que ver con esta frase. Es decir, que yo me la encuentro muchas veces en la formación, sobre todo de profesorado y de personal investigador. Es decir, yo soy muy sensible a la desigualdad entre mujeres y hombres, de hecho soy una persona muy igualitaria, pero esto que me estás contando en mi asignatura no, en mi tesis doctoral no, en mi departamento no, o sea, es muy interesante, está muy bien, pero conmigo no va, ¿no? Es decir, no veo la forma yo de encauzarlo. Entonces, el vídeo está muy bien porque es un vídeo de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Göteborg y recoge algunos ejemplos de cómo introducir la perspectiva de género en ámbitos que no son propiamente de igualdad, ¿no? Entonces aparece el ejemplo de cómo retirar la nieve de las calles en una ciudad incorporando la perspectiva de género, cómo introducir un protocolo sanitario en las ambulancias con perspectiva de género. Pero como dura más de 20 minutos, pues no os lo voy a poner. Pero tendréis, si no, disponible la presentación y con el enlace accedéis porque el ejemplo es bastante interesante. Otro concepto yo creo que es interesante y fundamental y que está muy relacionado con la perspectiva de género, que os comentaba antes. Con la perspectiva de género reconocemos que las mujeres no somos homogéneas o que las mujeres somos plurales, ¿no? Entonces, está el concepto de interseccionalidad que está aportando el feminismo y yo creo que es muy interesante, y es cómo visibilizar diferentes categorías de discriminación. Digo, el concepto de interseccionalidad, que es un concepto introducido por el feminismo, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, tener en cuenta diferentes categorías de discriminación que son construidas también social y culturalmente, que se derivan de la situación económica, de la etnia, de la clase social, de la edad, de la orientación sexual, de la nacionalidad, la religión y la cultura, etcétera, y que interactúan de forma múltiple a diferentes niveles y construyendo desigualdades de forma sistemática, ¿no? Y creo que hay que ser muy conscientes de ello. Yo creo que el feminismo está empezando a ser muy consciente de ello, pero también está generando unos debates muy interesantes, ¿no? Es decir, ¿por qué
de quienes ven el riesgo, es decir, si profundizamos en la interseccionalidad y diversificamos tanto las raíces estructurales o causales de la desigualdad, igual perdemos la esencia de que hay una desigualdad por el hecho de ser mujer, ¿no?, que es primigenia y a raíz de la cual se explicarían las demás desigualdades. Entonces, hay feminismos que temen que incidir mucho en la interseccionalidad diluya pues la desigualdad primera, que sería la que se deriva del ser mujeres y hombres. Como el debate que hay en torno, también cuando hablaba antes de la teoría queer o todas las teorías sobre la corporalidad de Butler y demás, quienes, y ahí sí me incluyo yo, vemos el riesgo de que se pierda a la mujer como sujeto político, que tiene que reclamar o que debe reclamar esa igualdad y esa justicia social y esa igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, si al final todo se relativiza hasta el extremo, pues se podría perder el peligro de que se diluyera el sujeto político que tiene que realizar la reivindicación y la demanda, ¿no?, para la transformación. La igualdad es un derecho. Asimismo, la igualdad se refiere a la eficiencia y la calidad de las actividades de una entidad. En esta película se muestra cómo la integración de la perspectiva de género puede llevar a mejorías concretas para los individuos, así como para los municipios, las diputaciones provinciales y otras organizaciones que ofrecen servicios financiados públicamente. Está nevando en Suecia, y al nevar, los municipios se encargan de despejar la nieve de las calles y plazas para que podamos desplazarnos. ¿Está esto realmente relacionado con la igualdad? Sí. Ya que las mujeres caminan, montan en bicicleta y utilizan el transporte público en mayor medida que los hombres, quienes viajan más en automóvil, por ello, la limpieza de la nieve realizada por el municipio tiene diferentes consecuencias para hombres y mujeres. Esta desigualdad puede ser puesta en cifras. En accidentes individuales debido a heladas, el número de peatones lesionados es 3 veces mayor que el de automovilistas. La mayoría de dichos peatones son mujeres. La atención médica y las pérdidas de producción derivadas de los accidentes debidos a heladas cuestan 4 veces más que la limpieza de las vías públicas durante el invierno. En el municipio de Karlskoga, los jefes analizaron la limpieza de la nieve desde la perspectiva de género y comprendieron que habían dado prioridad a áreas típicamente masculinas. Primero se limpiaban las vías de la circunvalación, por lo general ya entrada la noche, cuando únicamente transitan los camiones con remolque. Después de las vías de circunvalación, se limpiaban las calles de mayor tamaño, especialmente aquellas que conducen a espacios de trabajos grandes y predominantemente masculinos. Al final, se limpiaban las paradas del autobús, así como los caminos para peatones y ciclistas. Es decir, el municipio le dio prioridad a la limpieza de nieve para los hombres y no para las mujeres. Esto no se realizó de forma consciente, únicamente se hizo lo mismo que siempre se ha hecho. Para solucionar este problema, el municipio tuvo que pensar de otra forma. Es más difícil trasladarse a pie que en automóvil a través de un decímetro de nieve. Por ello, se decidió realizar la limpieza de los caminos para peatones y ciclistas antes de las vías de tránsito vehicular. Los centros de educación preescolar obtuvieron la primera prioridad, ya que los padres van a ir primero antes de ir al trabajo. Los mayores espacios de trabajo obtuvieron la segunda prioridad, pero ahora abarcando también lugares de trabajos grandes y predominantemente femeninos, como los hospitales y otras instituciones municipales. Los caminos para peatones y ciclistas que conducen a las escuelas obtuvieron la tercera prioridad. En cuanto esta red básica ha sido despejada, la limpieza de la nieve continúa en el resto de las calles y carreteras. Para el municipio nos resultó más caro limpiar la nieve en este orden. Sin embargo, el municipio se volvió más igualitario en cuanto a la distribución de recursos,
Además, la ciudad se volvió más accesible para todos, en especial para los niños que no tienen la opción de tomar el automóvil. Igualdad significa que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, obligaciones y posibilidades. La forma en que los municipios y las diputaciones provinciales organizan sus actividades es naturalmente de gran importancia para la igualdad entre mujeres y hombres. El Consejo de Municipios y Regiones de Europa, CEMR, considera que los municipios y las diputaciones provinciales, gracias a su cercanía a la vida cotidiana de la población, son los niveles políticos que cuentan con las mejores condiciones necesarias para crear una sociedad igualitaria. La igualdad es un derecho de los ciudadanos, pero también es ventajosa para las comunas y las diputaciones provinciales. Así como la limpieza igualitaria de la nieve puede disminuir el sufrimiento y los costos derivados de accidentes debido a heladas, el integrar la perspectiva de género puede contribuir a una mayor calidad en todas las actividades de las entidades. Las estadísticas desagregadas por género son una herramienta importante para dicho trabajo. Solo después de que se haya hecho visible la forma en que las decisiones, las medidas y el trato otorgado en diversas instancias afectan a las mujeres y a los hombres, podremos descubrir las diferencias y actuar respecto a estas. A continuación se presentan ejemplos concretos. Ningún sentido, decir, pero cómo, sobre todo analizando el impacto que determinadas medidas o decisiones, en este caso de la política municipal, tienen en la vida de hombres y mujeres, podemos generar elementos de transformación y de igualdad, ¿no? Es decir, cómo si miramos, si analizamos detenidamente cómo se está retirando la nieve, a qué se está dando prioridad, ¿no? Es decir, a qué tipo de vías, a qué tipo de accesibilidad, etcétera, es decir, ves el impacto diferencial que hay, quitando antes la nieve para ir a los centros escolares o para ir a los centros médicos, etcétera, tiene un impacto en la vida de mujeres y hombres. A mí el de la ambulancia me parece muy significativo también, ¿no? Es decir, porque se estaban encontrando, ¿no?, con el dato de que ellos estaban siendo mejor atendidos que ellas, en saber muy bien ¿por qué? ¿No? Porque de forma inconsciente se estaba actuando de forma diferenciada. Es decir, a ellos se les daba antes un analgésico que a ellas, también derivado del hecho de que muchas veces ellas se quejan más tarde o aguantan el dolor y cuando reclaman atención ya es mucho más tarde, etcétera. Entonces, establecer protocolos que te obliguen a actuar de una determinada manera, sin lo que hace es cortocircuitar los sesgos de género, de que operan muchas veces de forma inconsciente. Si tú estableces un protocolo de actuación, en este caso, cómo atender a personas que se han roto la cadera cuando van a la ambulancia, es decir, y actúas con todas las personas de forma igual, y se dieron cuenta que generaban mayor igualdad en el trato entre mujeres y hombres, ¿no? Como las expectativas de comportamiento en la escuela con los niños y las niñas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante visibilizar que introducir la perspectiva de género al final es atender al impacto que cualquier medida, en este caso política, pero cualquier medida o decisión en el ámbito político, pero en el ámbito también personal, económico, académico, etcétera, tiene sobre mujeres y hombres, y analizar si ese impacto fomenta igualdad, fomenta desigualdad, mantiene el statu quo, es decir, qué impacto tienen nuestras decisiones si las analizamos con esa perspectiva de género. Si nos vamos a las epistemologías feministas, brevemente, porque ya se está acercando las 6, que es el momento del descanso del café. Al final, la perspectiva epistemológica feminista, es decir, cómo se acerca el feminismo al conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no vamos a dar una clase de feminismo, además los feminismos son plurales y ha habido diferentes olas del feminismo, y actualmente hay diferentes feminismos que abordan problemáticas también de forma que parten de un punto en común, un eje en común, pero que luego tienen análisis diferenciados también de una serie de cuestiones. Pero la raíz epistemológica, es decir, cómo se acerca el feminismo al conocimiento, sí tiene mucho que ver con el cuestionamiento de las formas hegemónicas de conocer, es decir, con cuestionar cómo se ha conocido hasta ahora, es decir, cómo se ha generado el conocimiento, cómo se ha generado la investigación, cómo se ha generado la ciencia, y romper esa visión hegemónica y esa visión androcéntrica del conocimiento.
Entonces, desde esta perspectiva hay un cuestionamiento, ¿no?, del conocimiento desde el punto de vista de que ha habido unas jerarquías entre mujeres y hombres que están originadas por las relaciones de género que veíamos antes, que explicarían pues las raíces de ese conocimiento y el que se cuestione, ¿no? Es decir, de nuevo otra vez, es decir, las cosas son como son, pero podrían ser de otra manera, y vamos a ver esa otra manera de ser, cuál podría ser, ¿no? Entonces, cuando se genera ese conocimiento, parte de esa reflexión. Una de las principales corrientes contemporáneas de epistemología feminista es la que representa la Feminist Standpoint Theory, con Sandra Harding como referente, que viene a significar esta cuestión, es decir, cuestionar el conocimiento socialmente legitimado, es decir, ese conocimiento que conocemos y que asumimos muchas veces sin introducirle una crítica o un pero, pues empezar a cuestionarlo, y sobre todo con la idea de dar voz a aquellas personas que no han tenido voz a la hora de generar ese conocimiento. Al final es una crítica que hace el feminismo, pero que se han hecho también desde otras corrientes filosóficas y epistemológicas, es decir, sobre todo desde el constructivismo social, es decir, la idea de que, o desde el posmodernismo o cualquier teoría crítica estructuralista, es decir, asumir que el conocimiento se ha generado sobre todo desde el poder. Entonces, cuestionar quién ha tenido o saber quién ha ostentado el poder para poder saber de dónde nace ese conocimiento, quién ha generado ese conocimiento, si lo ha hecho la clase dominante, si lo han hecho quienes han ejercido el poder, y si asumimos que hay una desigualdad de género y asumimos que ese poder, ahora mismo cuando hablamos de académico en la investigación, lo han tenido los hombres, es decir, bueno, rompamos con ese androcentrismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos romper con el androcentrismo? ¿Cómo podemos cuestionar un conocimiento si asumimos que parte de unas determinadas etnias, clases, culturas dominantes, ¿no? Entonces, la Feminist Standpoint Theory establece o propone que se recupere y se visibilice también el punto de vista de las mujeres, es decir, allí de donde han estado completamente excluidas, ya sea en la economía, en la política, en la cultura, en la ciencia. Yo suelo preguntarle también a mis estudiantes cuando estamos viendo epistemología feminista y tratamos de recuperar, ¿no?, el discurso de las mujeres, es decir, cuando hemos recibido educación básica, primaria y secundaria, decir, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres investigadoras, inventoras, descubridoras, escultoras, pintoras, filósofas, historiadoras conocéis? Escritoras, ¿vale? Entonces, bueno, ¿y cuántos hombres? Descubridores, conquistadores, inventores, pintores, escultores, historiadores, conocemos. Es decir, nuestro conocimiento se basa en la herencia de un conocimiento que han desarrollado sobre todo hombres. ¿Eso quiere decir que no había mujeres generando conocimiento? No. Eso quiere decir que había muchas mujeres que han generado un conocimiento que no se ha trasladado, que no ha llegado. Es verdad que ha habido desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres al conocimiento, pero hay mucho conocimiento que no llega. Por ejemplo, Ada Byron, que es la que está en el origen de la informática tal y como la conocemos, todo lo que son es decir, era una mujer, pero los referentes que tenemos en informática son sumamente masculinos, ¿no? Entonces, ahora sí hay un esfuerzo por recuperar todas las aportaciones de las mujeres científicas, pero también en el arte y en la cultura, que era la primera diapositiva que exponía, es decir, ¿por qué el conocimiento que perdura en el tiempo y que es capaz de heredarse, ¿no?, de obtener continuidad, es tan masculino, es tan hegemónicamente masculino? Como si no hubiera habido a lo largo de la historia la contribución de las mujeres en el devenir histórico y en la construcción social de la sociedad. Es decir, las mujeres siempre han estado ahí. Y de nuevo aquí nos encontramos no solo con que perdura un conocimiento relacionado con el que los hombres han generado, olvidando el de las mujeres, por ejemplo la generación del 27, ahora se está recuperando a todas las poetas, las que se conoce como las sin sombrero, es decir, que en la época estaban generando, escribían tanto o más que ellos, y sin embargo pasa el tiempo, pasan las décadas y ellas desaparecen y ellos perduran, ¿no? Y pasa con la poesía, y pasa con la literatura, y pasa con la historia,
y dices, ¿cómo estamos transmitiendo lo que es la historia, ¿no? El devenir de nuestra sociedad? Es decir, ¿a qué elementos le damos valor y qué elementos perduran en la transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos la historia? La historia la construimos relatando guerras, enfrentamientos y personas que han detentado poder. No construimos la historia a partir de la cotidianidad, y la cotidianidad también es historia. ¿Quién ha decidido que la cotidianidad no es un referente que merezca permanecer en el tiempo y merezca estar en nuestra memoria colectiva y merezca tener un valor y un reconocimiento? ¿De acuerdo? Esa cotidianidad está protagonizada históricamente sobre todo por las mujeres, ¿no? Todas las labores de cuidado y demás. Eso no lo transmitimos. De hecho, cuando se aprobó la Ley de Igualdad, la orgánica del 2007, y se modificaron las leyes de educación y se dijo que había que introducir la perspectiva de género en las materias y en los planes de estudio, que ya sabéis de qué manera terminó todo aquello, pero cuando se trató de aplicarse, yo me acuerdo que mi hijo, cuando estaba en la ESO, así, de repente el libro de historia, y digo, le cojo el libro y había unas hojas moradas, moradas no, salmón, ¿no? Como las de cuando coges el periódico el domingo y las hojas salmón de economía, que yo la verdad las quito como quito las de deporte, o sea, cada una tiene unas preferencias. Pues es de salmón que yo quito en el periódico, de repente, uy, hoja salmón en el libro de historia de la ESO, ¿no? Y miro, y las hojas salmón era la historia de las mujeres. Digo, qué pena que esté en salmón, pero bueno, qué interesante esto de la historia de las mujeres. Y me contesta mi hijo, uy, eso no entra en el examen. O sea, estaba ahí, encima de otro color, y no iba al examen. O sea, es que aún, incluso cuando se ha hecho un esfuerzo consciente de cambiar la forma de transmitir el conocimiento y la asignación de valor a las cuestiones, nos hemos topado con resistencias formales muy potentes que han evitado que eso realmente permeara y generara transformación y generara cambio. Entonces, cuando me veo yo, la de las gafas moradas, dice, pues eso, aunque no vaya al examen, te lo lees. Ahora te lo vas a leer y me lo cuentas, ¿no? Pero la dificultad que tiene el poder, quienes no tienen poder o quienes no han tenido poder históricamente, de conseguir que su conocimiento, su vivencia y su experiencia perdure en el tiempo y sea transferida, ¿no? Porque no tiene valor, no tiene peso. Entonces, esta perspectiva lo que hace precisamente es denunciar que el conocimiento está vinculado a las instancias de poder, que no todo el mundo tiene acceso al poder, establecer quiénes han tenido acceso al poder y, por tanto, quiénes han generado ese conocimiento, y recuperar todo aquel conocimiento que no se ha transmitido y que no se está reconociendo. Entonces, hay autoras feministas pues como Harding, Fraser, Young, Novaki, que lo que hacen es tratar de dar voz a las perspectivas de aquellos sujetos que están más marginados o que no son hegemónicos, que la mayoría de las veces son mujeres, pero no solo mujeres. Toda la investigación también que se está haciendo en trabajo social, cuando se habla de la intervención social y se utiliza la metodología de acción, de la metodología de investigación-acción, ¿qué hace? Intenta dar voz a aquellas personas, a aquellos sujetos que no son protagonistas, ¿no? Darles una voz para que puedan generar también, desde el diagnóstico de su situación, generar transformación social. Es decir, ir a lo no hegemónico para que tenga voz, para que tenga discurso, y que el conocimiento, por tanto, sea más complejo y sea más inclusivo. Entonces, la introducción de la perspectiva de las mujeres pues permite ofrecer una imagen menos parcial y menos distorsionada de la vida, tal y como la conocemos, según Harding. Le da voz o cuenta la historia desde la perspectiva de aquellas personas que no han participado en la construcción del conocimiento y de la sociedad tal y como la conocemos, y el objetivo al final es aportar perspectivas diferentes a la históricamente vigente, a la históricamente o a la que está legitimada y consensuada de forma bastante hegemónica, que normalmente no ponemos en cuestión. Es decir, cuando estudiamos en sociología, teoría sociológica, y vamos a los clásicos de la sociología, ¿cuántas mujeres estudiamos? ¿Cuántas autoras leemos? Ninguna.
y hay referentes sociológicos potentes, no solo en sociología, también en trabajo social, ¿no? De mujeres que han generado conocimiento y que han aportado en filosofía y en otras áreas, en antropología y en otras áreas de conocimiento. De hecho, lo comento al final, es decir, una manera de introducir la perspectiva de género en la investigación y las ciencias sociales es recuperar todo el conocimiento generado por mujeres que ha quedado invisibilizado, y sobre todo visibilizar el conocimiento que generan las mujeres, ¿no? Luego lo comento. Entonces, Harden lo que propone es un concepto, y con esto ya nos vamos al café, que es el concepto de objetividad fuerte, que juega un poco con... Es un concepto paradójico porque ella es constructivista social, con lo cual no cree en la objetividad ni cree en la neutralidad tal y como se conocería desde una perspectiva más neofuncionalista, ¿no? Pero habla de objetividad fuerte en el sentido de decir, bueno, todos esos discursos que se generan desde la vida de quienes no han tenido el poder, de quienes no están situados en el poder, genera un absoluto, ¿no?, que complementa ese conocimiento socialmente establecido, ¿no? Entonces, como pone aquí, no pretende buscar un punto de vista absoluto, universal o no situado, sino reconocer que en todos los saberes y las creencias son socialmente, históricamente situadas, ¿no? Es decir, que realmente todo tiene historicidad, y eso tiene mucho que ver con una idea también de Sheila Ben-Habib, que a mí me gusta mucho, cuando ella dice: lo público tiene historicidad y a lo privado se lo hemos negado. Es decir, cuando hablamos de lo público, y cuando hablamos del público, del mercado de trabajo, de los tipos de gobierno, de los estados, es decir, eso tiene historicidad, es decir, ha variado a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Ha evolucionado, y sin embargo lo que consideramos propio del ámbito privado, que es toda la actividad propiamente doméstica y de cuidado que han venido desempeñando las mujeres, le hemos negado la historicidad, y parece que como que ha evolucionado poco a lo largo del tiempo, que se mantiene inmutable y con unas funciones muy, muy bien establecidas. ¿Por qué? Porque lo hemos naturalizado, ¿no? Entonces la idea es: introduzcamos la historicidad también en el ámbito de lo privado, que al final es pues lo que dice Carol Pateman también, ¿no? Es decir, reconstruyamos o repensemos cómo entendemos lo público, y que lo público no sea el resultado de una dicotomía público-privado, sino que sea algo mucho más global, que dote de historicidad a lo privado, lo incorpore en su definición, ¿no? De esa manera también estás recuperando todo el discurso de lo invisible, todo el discurso de lo que no tiene valor, bueno, de lo que no tiene, a lo que no le asignamos valor. Entonces, esa sería una forma de presentaros la epistemología feminista como una teoría crítica constructivista desde el constructivismo social, que pretende romper con el discurso hegemónico. Y ahora sí hacemos un descansito, ¿os parece?